En Hechos capítulo 17, versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tres características que tenían los bereanos. El tema de hoy: tres características de un buen estudiante de la Biblia. La ciudad de Berea era una ciudad al sureste de Macedonia. Esta ciudad era una colonia romana. Como todas las ciudades del Imperio Romano, era una ciudad con mucha idolatría. La mayor parte de los cultos de esas ciudades eran a sus dioses y tenían mucha prostitución. Por lo tanto, la gente era muy promiscua y estaban hundidas en pecados sexuales: adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, desenfreno. Eran los pecados en los que estaban hundidas estas ciudades. Sin embargo, la ciudad de Berea sale a relucir en estos textos por la visita del apóstol Pablo. Y sale a relucir por las características que tenían estos miembros de esta sinagoga. En estos textos que leímos, la Escritura muestra la buena descripción del carácter de los bereanos. Estos bereanos tenían tres características que todo estudiante de la Biblia debe de tener. Si usted es un estudiante de la palabra de Dios, es bueno comprender estas características que tenían estos bereanos. Estas características eran: número 1, nobles; 2, recibían la palabra con toda solicitud; y número 3, escudriñaban para comprobar si lo que se les predicaba era verdad. Es decir, las enseñanzas del apóstol Pablo, aunque fuera el apóstol, ellos, los bereanos, las filtraban a través de las Escrituras, en este caso de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo, y esto habla de que no eran perezosos en escudriñar. Lo primero que dice el texto es: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, uno de los motivos de sus reuniones es querer conocer la verdad. Y ese debe de ser uno de los motivos de nuestras reuniones: conocer, aprender, discernir, recibir la verdad. El enemigo, una de sus artimañas es precisamente quitarte la verdad. En Gálatas 3:1 el apóstol Pablo los exhorta porque el adversario, el enemigo disfrazado de falsos maestros, habían ganado ventaja. El apóstol Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? El plan del adversario a través de los falsos maestros es precisamente este: quitarte la verdad y que no obedezcas a la verdad. Por lo tanto, es necesario escudriñar la palabra de Dios como lo hacían estos bereanos. Entonces, en este texto encontramos tres cualidades que tenían los bereanos y que todo estudiante de la Biblia debe de tener. Lo primero que nombra es que eran más nobles que los de Tesalónica, y aquí sale a relucir la palabra noble. Lo segundo es que recibían la palabra con toda solicitud, y lo tercero es que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, aquí cuando habla de nobles, no está hablando de nobles de un estatus social, aunque parece ser que lo tenían, ya que había mucha gente distinguida. Sin embargo, cuando habla de nobles, habla de que estos bereanos no eran muy temperamentales. Tenemos que recordar que en ese tiempo predicarles a los judíos de Jesucristo tenía que ver con que te exponías a ser perseguido. Predicar a nuestro Señor Jesucristo tenía que ver con que la gente se turbaba, se indignaba, había enojo, y todo esto producía violencia. Sin embargo, los bereanos, la Escritura afirma que eran más nobles. ¿Qué significa la palabra noble? Esta palabra viene del griego genes, que significa bueno en el sentido de que tenían una buena moral. Otra versión dice: estos judíos eran de mejores sentimientos y más educados que los de Tesalónica.
Entonces, cuando la Escritura dice que estos bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, habla de que eran educados, tenían buena moral, eran respetuosos aunque apenas estaban recibiendo el Evangelio. Ahora, pregunta, hermanos, ¿será que hay gente que no es cristiana pero tienen una buena moral y a veces se portan mejor que los cristianos? Puede ser, mas sin embargo, eso no les garantiza ir al cielo. ¿Qué tiene que ver con buena moral? Buena moral tiene que ver con que dicen la verdad, pueden ser generosos, pueden tener respeto por la vida, no son ofensivos, son solidarios, no hacen trampas, son educados. Mas sin embargo, nadie va al cielo por eso. El único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios afirma: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estos bereanos eran más nobles, no eran revoltosos como los de Tesalónica, no eran tan temperamentales, por lo contrario, eran educados. Ahora, la segunda cualidad es que estos bereanos recibían la palabra con toda solicitud. Es decir, cómo ellos iban a calificar al predicador, cómo ellos iban a saber qué tipo de mensaje les traía el apóstol. Tenían que recibir la palabra. Ahora, la Escritura dice que recibían la palabra con toda solicitud, y esta cualidad debe de haber en nosotros como estudiantes de la Biblia. Esta palabra solicitud viene del griego prosumia, que significa predisposición, voluntad, avidez, ansias, ánimo, alguien que se dispone. ¿Por qué? Porque las Escrituras, amados hermanos, son las únicas que nos van a llevar a la madurez. Las Escrituras son las que nos van a llevar a manifestar en nosotros un verdadero fruto. No es la música, no son los conciertos, no son los dramas, no son los testimonios. Nada puede sustituir a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de ministrar la iglesia, cómo debe de ser una esposa conforme a los parámetros bíblicos, cómo debe de ser un buen esposo, cómo debemos de hacer un culto a Dios, cómo debe de ser la alabanza. Las Escrituras nos enseñan claramente cómo Dios quiere que ministremos la obra del Señor. Por ejemplo, cuando Dios ordena a Moisés cómo debería ministrar el tabernáculo y aún cómo iban a ser las vestimentas de los que ministraban, a eso no se le ocurrió a Moisés. Todo eso fue dirigido por el Señor. Por ejemplo, en Éxodo 25:10 dice harán también. Aquí aparece el verbo harán. En el versículo 12 dice harás unas varas. En el versículo 17 dice harás un propiciatorio. En el versículo 18 dice harás también 2 querubines. En el versículo 19 harás pues un querubín. En el versículo 23 dice harás a sí mismo. En el versículo 25 dice le harás. En el versículo 26 dice y le harás. En el versículo 28 dice harás las varas. En el versículo 29 dice harás también sus platos. En el versículo 31 dice harás además. En el versículo 37 dice y le harás 7 lamparillas. Y en el versículo 40 dice mira y hazlos conforme a los modelos que se te ha mostrado en el monte. Aquí predomina el verbo harás, dando la orden de Dios a Moisés. ¿Qué significa harás? Significa obedece. No lo hagas a tu manera, hazlo como yo te lo he ordenado. De la misma manera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos enseña cómo tenemos que ministrar su obra. Entonces, una de las características de los bereanos era que recibían la palabra con solicitud. ¿Por qué? Porque las Escrituras son las únicas que nos enseñan cómo debemos de ministrar la obra del Señor, y son las únicas que nos enseñan cómo debemos conducirnos. Esta palabra, recibían la palabra con toda solicitud, habla de que se disponían, habla de que había voluntad, ánimo, predisposición. Esta palabra predisposición significa una disposición anticipada para hacer algo. Entonces, una de las cualidades de los bereanos es que recibían la palabra con toda solicitud. Es decir, aparte de que las Escrituras nos llevarán a un verdadero crecimiento, la palabra de Dios nos mostrará nuestra verdadera condición, nos muestra qué tan buenos cristianos somos y qué tan temerosos somos delante del Señor. La tercera característica es que escudriñaban. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Para ver tiene que ver con cerciorarse, comprobar y asegurar.
para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles? Las que les predicaba el apóstol. Esta palabra escudriñar viene del griego anaklino, que quiere decir investigar, interrogar, llegar a una conclusión, discernir, examinar o preguntar. Ahora, escudriñar las escrituras, amados hermanos, tiene que ver con tiempo y dedicación. Tiene que ver con tomar de una manera seria un cierto tiempo para poder indagar en la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenemos que ser perezosos y negligentes, ya que la palabra de Dios es nuestro alimento diario. Todos nosotros somos llamados a discernir, a comprobar lo que se nos predica. Usted y yo tenemos que ver que lo que se predica es así. Ahora, ¿por qué es importante escudriñar las escrituras? Porque ellas nos guían. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista está dando una afirmación. Aquí el salmista muestra la naturaleza de la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara que descubre nuestra mente y corazón y todo lo que tiene que ver con Dios, y descubre nuestra verdadera condición. Entonces, estas tres cualidades que tenían los bereanos son cualidades que tiene que tener todo estudiante de la Biblia. Número 1, ser noble. Número 2, recibir la palabra con solicitud. Y número 3, una vez que la recibimos, es escudriñar si lo que se nos predica lo afirma la misma palabra de Dios.